Así. Bien, ya hemos hablado del presidente Pedro Castillo, estas idas y vueltas respecto a dónde despacha, pero vamos a hablar también de quienes rodean al presidente, a don Pedro Castillo, cuyas decisiones son fundamentales, como acabamos de ver, estos días de juramentación de un nuevo gabinete, pero sobre todo por lo que va a venir en los próximos días. ¿Quiénes le hablan a la oreja al presidente Castillo? ¿Quiénes coordinan sus reuniones? ¿Quiénes filtran finalmente quién se reúne, quién no? Además, ya sabemos del ubicuo Cerrón, Vladimir Cerrón, que sabemos está siempre al lado del presidente. Lo hemos visto por las decisiones de este nuevo gabinete que todo el Perú conoce y del cual nos vamos a ocupar más adelante. Pero vamos a centrarnos en esta imagen muy importante que ha trascendido poco. Un trabajo que ha hecho nuestra unidad de investigación en Latina para precisamente identificar quiénes son esas personas que están cerca del presidente Castillo y hoy tienen control y también tienen mucho que hacer respecto a su agenda y a sus actividades. Ojo. Esta fotografía corresponde a días antes del cambio de mando. Allí lo vemos al presidente, hoy presidente Pedro Castillo, visitando al expresidente Francisco Sagasti. Ustedes recuerdan que hubo una cita entre ambos. La primera vicepresidenta, Dina Boluarte, ambos eran los invitados del presidente Sagasti, pero quienes lo acompañaron a conocer no solo las instalaciones de Palacio, sino las funciones principales en Casa de Gobierno son estos 6 caballeros, estos 6 personajes que vamos a identificar a continuación, no con fines de establecer algún tipo de relación extraña, sino precisamente identificarlos, conocerlos y de pronto, más adelante, ir descubriendo algunos hechos de su trayectoria. ¿Y por qué es importante? Porque esto impacta no solo en la agenda, sino también en las decisiones y las prioridades que el presidente y también, ¿por qué no?, Dina Boluarte le pueden dar a ciertos temas. Sin más preámbulo, ¿quiénes son los hombres del presidente? Son 6 caballeros, como hemos visto, que lo rodean, que trabajan con él. Vamos identificando algunos y vamos en el orden desde el extremo de allá hacia el centro y luego con 3 más. Los primeros 3 son Franco Pomalaya Neira, 29 años, estudiante de psicología y de ciencias políticas. Él postuló a regidor del distrito de La Victoria por el Frente Amplio. Acompañó durante la campaña electoral a Pedro Castillo, iba al lado del candidato, hoy presidente. Parte de la comitiva de Castillo que visitó a Sagasti en Palacio, como vemos, y tiene funciones importantes porque es de aquellos en los cuales el hoy presidente confía para establecer citas en su agenda o para resolver pequeñas diligencias. Luego también aumenta la importancia de estos personajes. José Cristóbal Quispe, otro ex trabajador del gobierno regional de Junín, y allí sin duda estamos hablando en el caso de José Cristóbal Quispe de alguien que también es muy allegado a Vladimir Cerrón, encargado de temas de comunicación y prensa del hoy presidente. Él integró el núcleo duro la campaña presidencial, estaba no solamente cerca al candidato las 24 horas del día, sino que también filtraba un poco respecto a quienes tenían o no acceso al candidato. Parte de la comitiva de Castillo que visitó a Sagasti, como vemos en la fotografía, y otro personaje importante que vemos al lado, en este caso, del presidente Sagasti, el expresidente Fray Vázquez Castillo. ¿Y quién es este joven de apellido Castillo? Es sobrino del hoy mandatario, tiene 31 años, es organizador de los mítines durante la campaña. Allí mostró que tiene una facilidad, que tiene dotes para la organización, para la movilización de cuadros. Su nombre apareció en la comisión de transferencia, ojo, del sector defensa, que sabemos es un sector muy sensible por la información que se tiene siempre allí. Es parte de la comitiva de Castillo que visitó a Sagasti también en Palacio. Vamos con otros 3 personajes que aparecen en esa fotografía. Gianmarco Castillo Gómez, otro de los sobrinos de Pedro Castillo, esta vez 23 años. También es el gobierno de los sobrinos. Por ahí me acuerdo de un dichoso, famoso sobrino de don Alejandro Toledo, de don Coqui Toledo. ¿Qué será de su vida? Bueno, personajes que a veces trascienden, sea por una u otra razón. Gianmarco Castillo Gómez, parte del comando de campaña presidencial. Se nota que Pedro Castillo confía mucho en la familia, en este caso los sobrinos. Era una de las personas también que filtraba la agenda en la Casa de Breña, es decir, en esta vivienda que hasta el día de hoy ocupa el mandatario. Tiene que ver mucho respecto a quién entra y a qué hora entra, y si finalmente se reúne o no con el presidente, porque muchos ingresan a esta vivienda en Breña y no necesariamente despachan con el presidente Castillo, o sí. Eso es precisamente lo que se quiere evitar y ahora el propio jefe de Estado
ha declarado en la tarde que ocupará oficina en Palacio de Gobierno para que evitemos este tipo de dudas alrededor de él. Richard Rojas García, secretario general de Perú Libre, es el enlace directo con Vladimir Cerrón, personero legal del partido durante la campaña. Su hermana, Edith Rojas, es parte de la comisión de transferencia en el sector salud. Fue parte de la comitiva que acompañó al entonces presidente electo Castillo a Palacio. Y atención, porque hoy un informe del diario El Comercio, el día de domingo, ubica a don Richard Rojas García junto a Vladimir Cerrón intentando cobrar más de 300.000 soles de una entidad bancaria en el mes de julio. Esto no es ilegal, estamos hablando de los ahorros del señor Vladimir Cerrón, pero demuestra que es alguien de su confianza porque era el cheque de gerencia a nombre del señor Richard Rojas, acompañado de Vladimir Cerrón. Y finalmente, Bruno Pacheco Castillo, quien estudió educación secundaria en la Universidad Federico Villarreal, es decir, tiene formación de docente, conoció a Pedro Castillo en las protestas del magisterio del año 2017, donde se ganó su confianza. Acaba de ser nombrado secretario general del despacho presidencial. Don Bruno Pacheco Castillo tiene un papel muy importante el día de hoy al lado del presidente, el jefe de Estado, y como vemos fue parte de esta comitiva para conocer, habituarse. Lo tenemos ahí en la segunda ubicación, esta foto desde aquí. Así que va a ser muy interesante no solamente ver ya quiénes son, que Latina Noticias los ha colocado en el mapa nombre y figura, sino que es importante para saber qué es lo que corresponde, qué funciones van a desempeñar en los próximos días. Y tanto se ha hablado de la transparencia, de cumplir la ley, para que tanto el presidente de la República como el titular de la presidencia del Consejo de Ministros despachen desde una entidad donde haya un control de quienes ingresan, quienes tienen cita con el presidente, de qué tema se va a tratar y por qué es importante, que vamos a compartir con ustedes cuál es el registro de visitas que por ley en Palacio de Gobierno desde hace varios años se lleva. No es que aparece una persona, quiero ver al presidente, soy el primo, soy el pariente, el amigo, yo lo conocí en la universidad, tengo cita con él, pase usted. No es así. Desde hace ya buen tiempo se lleva un registro pormenorizado y es lo que ha permitido, ustedes recordarán, cuando estalló el escándalo de Richard Swing, que se confirme cuántas veces había ingresado a Palacio de Gobierno y a reunirse con quiénes, porque nunca parecía que Richard Swing tenía reunión directa con el expresidente Vizcarra. Y así podríamos mencionar citas de Pedro Pablo Kuczynski, Alan García, Ollantumala, todas estas investigaciones que ha realizado el Congreso, la Contraloría, la Fiscalía respecto de empresarios, dirigentes, personas que tenían que tramitar algún tipo de interés ante el Estado peruano, pues pasaron por un registro. ¿Y por qué es importante? Porque se coloca la fecha, quién es el visitante, el nombre completo, su documento de identidad, de parte de qué entidad o empresa es que esa persona, es una visita privada o viene de determinada empresa o viene de determinado gremio, porque puede asistir desde el presidente de la CONFIEP hasta el gerente general de un banco o también el representante de un colectivo social. Todo aparece registrado. ¿Y cuál es el motivo de la visita? Hacerle llegar una invitación o porque tienen una reunión en la cual se va a hacer algún tipo de anuncio. Vaya uno a saber, en realidad los motivos pueden ser múltiples. Y claramente en este registro aparece a qué empleado público es al que se visita, porque en Palacio de Gobierno no solamente despacha el presidente, también está el secretario general y una serie de funcionarios que tienen trascendencia, tienen funciones desde las cuales el Poder Ejecutivo determina, ¿no es cierto?, o establece actividades en las cuales el presidente va a participar o sus ministros. Por eso es importante a qué empleado público se va a visitar, qué oficina, cuál es el cargo. Recordarán ustedes que cuando iba Richard Swing nunca aparecía Martín Vizcarra, aparecía la secretaria o aparecía la secretaria general de Palacio de Gobierno, pero era así como se llegaba finalmente a las personas que asistían. ¿A qué hora ingresó? ¿A qué hora salió? Y si ha habido algún elemento extraño, algún incidente, también se consigna. Todo ciudadano puede ingresar desde su smartphone, desde su celular, desde su tablet en casa en este momento y revisar cuál era la agenda del presidente y de los funcionarios de Palacio desde hace varios años. Claramente está explicado a qué hora llegó determinado personaje. Pero durante estos días, luego del 28 de julio, como el presidente Pedro Castillo dijo, no voy a despachar en Palacio, no hemos tenido la información completa. Se ha consignado una agenda electrónica en la que se señalaba reuniones con determinadas personas, pero nunca
la hora de entrada, la entidad y otros datos que son importantes para llevar un registro exacto y claro. Así que es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, vamos ahora ya con los temas de lo que viene para esta semana y por eso es fundamental conversar con un parlamentario que es vocero alterno de la bancada de gobierno. El Perú